Soy Adriana y deseo compartir mi experiencia. Esta no es una narrativa típica de las que observamos en las películas o leemos en las novelas. Es mi historia, la que viví hace 3 años, en un momento en el que todo era diferente. En esa época, estaba casada con Eduardo, mi esposo desde hace 9 años. Eduardo era un hombre amable, pero algo había cambiado en nuestra relación. La pasión se había desvanecido y nuestras vidas habían caído en una rutina monótona. Nos sentíamos como 2 extraños compartiendo espacio. En nuestro hogar no había hijos, y a pesar de haber considerado tenerlos en el pasado, ese deseo también se había desvanecido con el tiempo. Mi vida cotidiana giraba en torno a ser ama de casa. Pasaba mis días limpiando la casa, cocinando las mismas comidas una y otra vez y aguardando la llegada de Eduardo tras su jornada laboral. La monotonía me estaba consumiendo y anhelaba algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Desde hace tiempo, me había atraído la idea de estar con hombres en uniforme, en particular los bomberos. Algo en sus uniformes y en el heroísmo que representaban me resultaba extremadamente seductor. Sentía como si llevaran consigo un misterio que me incitaba a acercarme. Pasaba horas imaginando cómo sería experimentar la fortaleza y protección de un bombero. Sin embargo, esta fantasía jamás la había compartido con nadie, ni siquiera con Eduardo. Era solo un pensamiento, algo que creía que nunca se haría realidad. La vida tiene una forma peculiar de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Mi historia se desarrolla en un soleado día de primavera, cuando mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Me encontraba en la tienda, examinando con poco entusiasmo los productos en los estantes, cuando escuché una voz amigable detrás de mí. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó el desconocido. Me volteé y me encontré con unos ojos avellana y una sonrisa que iluminaba su rostro. Era un bombero, un héroe de carne y hueso, que estaba justo frente a mí. En ese momento no pude evitar sentir una chispa de emoción. Nunca antes había tenido una conversación tan amigable con un extraño, mucho menos con un bombero. Conversamos sobre temas triviales, cómo había sido mi día y su trabajo en el cuerpo de bomberos. Se presentó como Martín y demostró ser un hombre simpático y encantador. A medida que continuamos charlando, la chispa que mencioné antes empezó a arder con más intensidad. No podía evitar reírme de sus bromas y sentirme atraída por su carisma. Había algo en su mirada que me hacía sentir especial, un sentimiento que había estado perdiendo en mi relación con Eduardo. Ese primer encuentro fue como una pequeña chispa que encendió la llama de la atracción. Por supuesto, no pasó nada más en ese momento. Después de todo, estaba casada y él era un bombero. No obstante, esa chispa, esa conexión inicial, nunca se apagó por completo. Los días pasaron y Martín y yo seguimos encontrándonos en la misma tienda. Nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, compartiendo charlas y bromas. Hablamos de nuestras relaciones, nuestras frustraciones y nuestras vidas personales. A medida que compartíamos más, la atracción entre nosotros se hizo aún más evidente. Fue entonces cuando comencé a sentirme culpable. Mi corazón estaba dividido entre Eduardo, mi esposo, y Martín, el bombero que había entrado en mi vida de manera tan inesperada. No sabía qué hacer, mi fantasía había vuelto. Mi relación con Eduardo ya estaba tambaleando y ahora me encontraba en medio de una tormenta de emociones y deseos que no sabía cómo controlar. El capítulo de mi vida que había comenzado como una fantasía secreta se estaba convirtiendo en una realidad complicada y peligrosa, y no tenía idea de a dónde me llevaría este camino, ni de cómo podría salir de esta situación. Pero lo que estaba claro era que mi vida ya no sería la misma. La chispa
había encendido un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Después de varias conversaciones y encuentros en la misma tienda, no podía quitarme a Martín de la cabeza. Sus ojos avellana y su sonrisa amigable se habían convertido en mi obsesión, y la fantasía de estar con un hombre en uniforme era más fuerte que nunca. Martín, como parte de su rutina, solía pasar por la tienda de siempre. Sabía que estaría allí, y eso me daba una extraña sensación de emoción y nerviosismo cada vez que me dirigía a hacer compras. No sabía si volvería a verlo, pero al mismo tiempo deseaba que así fuera. Perdona que te interrumpa un momento. Si estás disfrutando con esta historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás cada nuevo episodio. Gracias por tu paciencia. Ahora, continuemos explorando esta emocionante historia. Un día, la tentación se volvió irresistible. Mientras buscaba productos en el pasillo, vi a Martín acercándose. Me sentía muy nerviosa y, sin pensar demasiado, me acerqué a él y le pedí su número de teléfono. Fue un acto impulsivo, atrevido, casi imprudente. Sabía que estaba casada, pero en ese momento mi fantasía era más poderosa que cualquier culpa. Martín pareció sorprendido por mi solicitud, pero finalmente escribió su número en un trozo de papel y me lo entregó. Esa misma noche, cuando Eduardo, mi esposo, estaba absorto en la televisión, me metí en la cama y comencé a enviar un mensaje a Martín por WhatsApp. Era un momento emocionante y aterrador a la vez. Sabía que estaba engañando a Eduardo, que estaba arriesgando mi matrimonio, pero no podía resistirme. Nuestros mensajes eran secretos, susurrados en el silencio de la noche. Hablábamos de todo, desde nuestras rutinas diarias hasta nuestros pensamientos más profundos y oscuros. Martín me hacía sentir viva de nuevo, como si estuviera despertando de un largo sueño. Me encontraba en medio de un dilema. Mi relación con Eduardo ya no era lo que solía ser. Nos habíamos distanciado tanto que a veces me preguntaba si todavía estábamos enamorados. Pero por otro lado, estaba conociendo a Martín, un hombre que hacía que mi corazón latiera con fuerza, un hombre que avivaba las llamas de mis fantasías más profundas. Cada día que pasaba, la atracción entre Martín y yo crecía. Nuestros mensajes se volvían más coquetos, más intensos. Compartíamos nuestros secretos más oscuros, nuestras fantasías más salvajes. Me sentía atraída hacia él como un imán, y a medida que pasaba más tiempo hablando con Martín, me sentía más alejada de Eduardo. Las tensiones en mi relación con Eduardo se volvían cada vez más evidentes. Nuestras discusiones eran más frecuentes, y cada vez que él llegaba tarde del trabajo, mi mente se llenaba de dudas y sospechas. La culpa me atormentaba, pero no podía detener lo que estaba sucediendo entre Martín y yo. Mi vida se había convertido en una vida llena de emociones y secretos. Estaba atrapada en un triángulo amoroso que parecía no tener fin. No sabía cómo terminaría esta historia, pero lo que sí sabía era que ya no podía dar marcha atrás. El comienzo de mi aventura con Martín había encendido una llama que ardía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Después de haber intercambiado números de teléfono con Martín, el bombero que había revolucionado mi mundo, no pude dejar de pensar en él. Cada pensamiento, cada fantasía, estaba dominado por su imagen. Me sentía como una niña con su primer novio, a punto de despegar en una caída libre hacia la tentación. La idea de ver a Martín, de sentir su presencia cerca, se apoderaba de mí con más frecuencia. Era como una obsesión que no podía controlar. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin que Eduardo, mi esposo, sospechara algo? La respuesta llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras Eduardo se alistaba para ir al trabajo, una idea atrevida cruzó mi mente.
Sabía que tendría un turno largo y que la casa estaría vacía durante horas. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? ¿Por qué no invitar a Martín mientras Eduardo estaba en el trabajo? Era un pensamiento arriesgado, lo sabía, pero la tentación era demasiado fuerte para resistirla. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Martín con mi sugerencia. Le propuse la idea de encontrarnos en mi casa mientras Eduardo estuviera fuera. Martín, al igual que yo, ansiaba tener intimidad conmigo y aceptó de inmediato. Esa tarde, mientras Eduardo se alejaba en su automóvil rumbo al trabajo, mis nervios estaban a flor de piel. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. Cuando vi el automóvil de Martín estacionarse frente a mi casa, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba a punto de dar un paso más allá de los límites de lo que conocía. Cuando Martín entró por la puerta y lo llevé hasta mi habitación de inmediato, nuestros ojos se encontraron y la tensión sexual que había entre nosotros se volvió real. Sin necesidad de palabras, nos agarramos con pasión y nuestros labios se fundieron en un beso ardiente. Era como si la pasión que habíamos estado reprimiendo explotara en ese momento. Estaba cumpliendo mi fantasía. El tiempo que pasamos juntos fue una mezcla de deseo incontrolable y placer prohibido. Besos, roces, caricias y jadeos. Cada momento era una confirmación de lo que estaba perdiendo en mi relación con Eduardo. Pero al mismo tiempo, la culpa se arrastraba en mi mente. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba siendo infiel con mi esposo. Después de ese primer encuentro íntimo en mi casa, nuestras citas se volvieron más frecuentes y atrevidas. La emoción de la infidelidad se mezclaba con la culpa, creando un dilema con sentimientos que no podía controlar. Mi mente estaba dividida entre dos hombres, dos mundos completamente diferentes. El dilema en el que me encontraba se hacía cada vez más grande. Por un lado, estaba Eduardo, mi esposo de años, la persona que había compartido tantos momentos conmigo. Por otro lado, estaba Martín, un hombre que había encendido una pasión en mí que nunca antes había experimentado. Durante el día, mi habitación se convertía en un refugio de pasión y lujuria cuando estaba con Martín. Cada encuentro era una explosión de emociones reprimidas y deseos ardientes. Mis pensamientos estaban llenos de él, y su presencia encendía una chispa en mi vida que nunca antes había experimentado. Éramos cómplices en un juego peligroso de secretos y encuentros clandestinos. Pero cuando caía la noche y regresaba a casa Eduardo, la realidad golpeaba con fuerza. Nuestra relación se había vuelto monótona y predecible. Yo intentaba mantener una fachada, pero la culpa se acumulaba en mi interior como una sombra oscura. El dilema se hacía cada vez más abrumador. En el cuarto me perdía en la pasión prohibida con Martín, pero al salir de allí, volvía a enfrentar la rutina y la responsabilidad de ser una esposa. Me encontraba atrapada entre dos mundos, dos hombres, y no sabía cómo manejarlo. Las noches con Eduardo se volvían una tortura silenciosa. Cada vez era más difícil disimular mis emociones encontradas. A veces me descubría perdida en pensamientos, preguntándome cómo había llegado a esta situación. El amor que sentía por Eduardo seguía allí, pero el deseo que Martín había despertado en mí era incontrolable. El contraste entre mis dos vidas se volvía más evidente con cada día que pasaba. Cuando estaba con Martín, me sentía viva y deseada, como si estuviera experimentando una pasión ardiente que nunca antes había conocido. Pero cuando regresaba Eduardo, la culpa me invadía y me preguntaba si alguna vez podría encontrar una solución a este dilema. La vida se volvía un juego peligroso en el que no sabía cómo continuar.
Martín se había convertido en un cómplice de mi infidelidad y nuestra relación clandestina continuaba. El miedo a ser descubierta se volvía una sombra constante que me seguía a todas partes. Cada mensaje, cada encuentro, estaba lleno de riesgo y emoción, pero también de culpa y temor. La tensión en mi vida había alcanzado un punto crítico. El caos en mi cabeza que había estado experimentando se estaba volviendo insostenible. Los días se sentían pesados y llenos de secretos, mentiras y deseos encontrados. Sabía que tenía que enfrentar la verdad en algún momento, pero no sabía cuándo ni cómo sucedería. Mis temores de ser descubierta me acechaban constantemente. Cada mensaje de texto de Martín, cada mirada nerviosa cuando Eduardo preguntaba dónde había estado, alimentaban mi ansiedad. A pesar de estar decidida a separarme de Eduardo, el miedo a las consecuencias de mi infidelidad me atormentaba. Un día, después de otra discusión intensa con Eduardo, en la que los gritos llenaban nuestra casa, supe que no podía continuar viviendo así. Estaba cansada de las peleas constantes, de sentirme atrapada en una relación rota y de cargar con la culpa de mis acciones. Era el momento de enfrentar la verdad y ser honesta, al menos conmigo misma. Esa noche, después de otra acalorada disputa, esperé a que Eduardo se calmara. Respiré hondo y le dije que necesitábamos hablar. Su mirada reflejaba la fatiga y el dolor que ambos sentíamos. Sabía que él también estaba luchando con nuestras diferencias irreconciliables. Le confesé que había estado involucrada en una relación con otra persona, que había cometido el error de la infidelidad. Sus ojos se llenaron de sorpresa y dolor. Las lágrimas brotaron de mis ojos, mientras explicaba cómo había llegado a esta situación y cómo me había sentido atrapada en una espiral de emociones contradictorias. Eduardo, con la dignidad que siempre lo había caracterizado, escuchó en silencio. Podía sentir su corazón roto mientras mis palabras pesaban sobre nosotros. Sabía que esto significaba el fin de nuestro matrimonio, de una relación que alguna vez había sido hermosa, pero que se había deteriorado hasta convertirse en algo irreconocible. A pesar del dolor y la tristeza, ambos estábamos de acuerdo en que ya no podíamos continuar de esta manera. La revelación de la verdad había sido un golpe devastador, pero al mismo tiempo era el comienzo de un camino hacia la búsqueda de nuevas oportunidades en la vida. Nos separamos en buenos términos, conscientes de que nuestro amor había cambiado con el tiempo y que era hora de seguir adelante. Ambos merecíamos la posibilidad de encontrar la felicidad en diferentes caminos. La revelación de mi infidelidad no fue fácil, pero fue necesaria. A partir de ese momento, me enfrenté a la realidad y asumí la responsabilidad de mis decisiones. La separación de Eduardo no fue el final que habíamos imaginado cuando nos casamos hace años, pero fue un nuevo comienzo para ambos. Y así concluimos otra emocionante historia. Gracias por acompañarme y ser parte integral de Relatos de Infidelidad. Cada emoción y sentimiento compartido nos une más en este viaje. Si te has quedado con ganas de más y deseas sumergirte en más relatos apasionantes, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así estarás al tanto de cada nueva historia, cada nueva emoción. Espero verte pronto. Estoy ansiosa por llevarte de nuevo a un viaje donde el amor y la traición se entrelazan,